Vamos a grabar y vamos a compartir. Y vamos por acá. Bien, continuamos. Entonces les decía que cada pieza, o cuando dice el número de pieza, es porque cada diente que tenemos en la boca, los odontólogos lo identifican con un número, ¿sí? Y ese diente es una pieza. Es decir, si yo tengo que hacer un arreglo en una muela, esa muela tendrá un número de pieza, ¿sí? Y de esa forma la identifica el odontólogo. Entonces, dicho laboratorio recibe diariamente las muestras enviadas por cada odontólogo, donde consta el número de pieza a trabajar, acompañada de un detalle de los trabajos que debe realizarse y los datos del paciente al cual pertenece. Es decir, en líneas generales, el laboratorio lo que recibe diariamente es una hoja, ¿sí? Donde dice los datos del paciente, por ejemplo, Flores Francisco Daniel, el DNI, el domicilio y el teléfono, por ejemplo, ¿sí? Entre otros datos que ustedes pueden ver qué datos hace falta, el número de pieza y el trabajo que le debe realizar a esa pieza. ¿Sí? Eso es lo que recibe diariamente, ese es el formato que recibe diariamente el laboratorio. Una vez... Sí, ¿alguien me hace una pregunta? Tenemos... ¿Me preguntaban algo o no? Bueno, continuamos entonces. Después dice, una vez recibida la muestra, se debe generar una orden de trabajo para el laboratorio donde se registra lo siguiente: la fecha de recepción, el odontólogo que la envía, paciente al cual pertenece, trabajo a realizar y un estado de la orden que responde a la siguiente codificación. El estado va a ser 1, si está recibida la orden; 2, en proceso; y 3, terminada. Es decir, cuando se recibe la orden, ese estado siempre se almacena por defecto como recibida, ¿sí? Porque la orden está recibida en el laboratorio. Cuando el laboratorio empieza a trabajar con esa orden, que eso puede pasar un tiempo, es decir, la puedo recibir hoy, pero recién empezar a trabajar con esa orden mañana, porque el laboratorio tiene otros trabajos que va haciendo paulatinamente. Entonces, esa orden tiene que cambiar de estado y ponerse en estado en proceso, ¿sí? En proceso significa que se está trabajando en esa orden. Eso también lleva un tiempo, porque los trabajos del laboratorio no es inmediato, sino que lleva un tiempo. Pueden ser horas, pueden ser días, de acuerdo a la complejidad del trabajo. Y cuando esa orden se termina de trabajar, ¿sí? Se termina del proceso en el cual están en ese momento, ese estado pasa a terminado. Por lo tanto, la orden pasa de estar recibida, luego pasa en proceso y luego pasa terminada. ¿Está? Si no entienden algo, me paran, me mandan un mensaje si no les funciona el micrófono, o abren el micrófono y preguntan. ¿Sí? Es importante que esto quede claro, porque todo el diseño va a partir de este enunciado. Bien, y acá por debajo más o menos está lo que les expliqué recién. Dice que las órdenes van cambiando de estado de acuerdo a la capacidad de trabajo del laboratorio. Es decir, el laboratorio, si hoy recibe 100 órdenes, no puede ponerse a trabajar en las 100 órdenes. Va de a poco, ¿sí? Trabajando de acuerdo a su capacidad de trabajo. Va tomando las órdenes que van entrando primero y van trabajando con esas órdenes.
Cuando una orden pasa del estado recibida al estado en proceso, significa que el laboratorio se encuentra trabajando con esa orden y se debe registrar la fecha de ingreso al proceso. Es decir, que acá ustedes tienen que ver la forma de almacenar tanto la fecha que se recibió la orden como la fecha que empezó a trabajar en esa orden, que se empezó a trabajar en esa orden, ¿sí? Son dos fechas distintas. Entonces, se debe registrar la fecha de ingreso al proceso, el técnico encargado del trabajo, porque el laboratorio tiene a su vez varios técnicos que trabajan, ¿sí? El técnico encargado del trabajo y la fecha probable de finalización. Por ejemplo, el técnico agarra la orden y dice, bueno, tengo que hacer tal trabajo, esto puede estar para dentro de 2 días. Entonces carga la fecha probable. Eso es una fecha que no es exacta, sino probable. Algunos trabajos llevan 2 días, otros trabajos llevarán 1 día, otros llevarán 5 horas y así sucesivamente. ¿Está? Con respecto a los trabajos a realizar, se debe tener en cuenta las siguientes cuestiones. Cada trabajo tiene un precio establecido y se le cobrará a cada odontólogo que envía la muestra. Es decir, el cliente del laboratorio, como dijimos anteriormente, es el odontólogo. El laboratorio no tiene contacto con el paciente, ¿sí? Sino es el paciente va al odontólogo y el odontólogo envía el trabajo que se le va a realizar a ese paciente, lo envía al laboratorio. El laboratorio hace ese trabajo, ¿sí? Devuelve la muestra, digamos, devuelve el trabajo y le cobra al odontólogo. Que se le cobrará a cada odontólogo que envía la muestra. De cada trabajo se necesita registrar el número de pieza, el tratamiento que debe realizarse, es decir, el trabajo que se le va a realizar a esa pieza, y la materialidad que se debe emplear. La materialidad significa qué materiales voy a utilizar para realizar ese trabajo, ¿sí? Eh, por ejemplo, puedo utilizar acrílico, puedo utilizar pastas, ¿está? Esa es la materialidad con la cual voy a realizar cada trabajo del laboratorio. Los trabajos que deben realizarse a una muestra son, entre muchos otros, los siguientes. Acá lo que planteo es para que tengan en cuenta, esto como un ejemplo, pero para que sea más entendible, cuáles son los trabajos que se pueden realizar. Por ejemplo, uno de los trabajos es corona, otro es carilla, otro es puente, otro es incrustación, otro es perno, otro es perno muñón, etc. ¿Sí? Esos son los trabajos de los cuales se puede realizar a una pieza. Es decir, por ejemplo, la orden va a venir, como les digo, a nombre del paciente, trabajo a realizar corona, pieza número 2-3. Otra será trabajo a realizar puente, pieza 4-5. ¿Está? Ese sería más o menos el formato que traerían las muestras. Cada uno de estos trabajos pueden tener distintos tratamientos, ¿sí? Por ejemplo, muñón vital, muñón no vital, perno metálico, perno enmascarado, perno de fibra, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el trabajo a realizar es perno y el tratamiento que se le va a hacer a ese perno puede ser un perno enmascarado o un perno de fibra. ¿Está? Es decir, por cada trabajo hay tratamientos que se realizan a cada muestra. Y cada uno de estos tratamientos puede tener distintas materialidades. Es decir, para realizar un perno enmascarado, puedo necesitar circonia, disilicato de litio, feldespática, metal cerámico, etc. ¿Está? Entonces, lo que tiene que quedar claro en esto es que yo tengo un trabajo a realizar
que me lo dice el odontólogo. De ese trabajo yo tengo un tratamiento que aplicarle a ese trabajo. Y para realizar ese tratamiento tengo distintas materialidades, es decir, distintos materiales que me van a permitir realizar ese trabajo. Las materialidades utilizadas para realizar los tratamientos son provistas por distintos proveedores. Es decir, estas materialidades, la circonia, el disilicato de litio, el metal cerámico, la feldespática, yo las debo comprar en algún lugar, ¿sí? Tenerla disponible en el laboratorio. Esas materialidades yo las compro a un determinado proveedor, ¿sí? Para lo cual se necesita llevar un estricto control debido, vamos a cancelar esto. Entonces se debe llevar un estricto control debido al alto costo de cada una. Cabe aclarar que cada materialidad solo se compra a un solo proveedor. Esto lo deben tener en cuenta para cuando realicen el diseño de la base de datos. Entonces, como esto es bastante caro, ¿sí? Y son elementos que generalmente están en dólares y vienen de afuera, ¿sí? Entonces, hay que llevar un estricto control de cada compra que se realiza a el proveedor determinado. Y lo que se debe tener en cuenta es que una materialidad se compra a un solo proveedor, ¿sí? No, así no hay tanto lío, digamos, en este tema, sino que una materialidad yo le compro a un proveedor. Bien, ¿está claro hasta ahí, chicos? Confírmenme si está claro, así podemos continuar, ¿sí? ¿Continuamos? Bien, dice, el objetivo de realizar todo este diseño e informatización es brindar al laboratorio información estratégica para su funcionamiento y poder obtener en forma rápida y precisa los siguientes datos, entre otros. Es decir, el laboratorio nos llama a nosotros para que le diseñemos esta base de datos porque necesita tener información estratégica para tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué información estratégica quiere obtener el laboratorio cuando se implemente esta base de datos y poder registrar las órdenes de trabajo? Por ejemplo, entre otras cosas quiere poder saber todas las órdenes recibidas ordenadas por odontólogo. Después, todas las órdenes de un determinado odontólogo. Es decir, poder, por ejemplo, llegar a fin de mes y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las órdenes que me mandó el odontólogo Juan Pérez? ¿Sí? ¿Cuántas órdenes me mandó el odontólogo Pedro Sosa, por ejemplo? ¿Está? Todas las órdenes de un determinado paciente. Es decir, del paciente Daniel Flores, ¿qué le hicimos? ¿Sí? ¿O qué trabajo se realizó a ese paciente en particular? Después, todas las órdenes agrupadas por ciudad de residencia del paciente. Yo quiero saber, como este es un laboratorio que trabaja en toda la provincia, quiero saber todas las órdenes de los pacientes de Neuquén, todas las órdenes de los pacientes de Plaza Huíncul, todas las órdenes de Cutralcó, de Zapala y así. Después, consultar cuánto se facturó a un determinado odontólogo. Es decir, cuántos trabajos le hice y cuántos le cobré a un determinado odontólogo. Consultar cuánto se compró a un determinado proveedor. ¿Sí? Recuerden que el proveedor es aquel que me provee los materiales para poder
realizar los trabajos. Consultar los trabajos realizados, es decir, un listado, un informe, lo que ustedes quieran, de que yo pueda ver todos los trabajos que he realizado. Consultar los trabajos más realizados a menos realizados, es decir, ordenado por los que más realicé. Por ejemplo, los trabajos, habíamos dicho que pueden ser corona, carilla, puente, incrustación. Bueno, yo quiero ver de estos cuál es el que más realicé. Si realicé más corona, entonces figuraría corona, luego el segundo más realizado, luego el tercero y así sucesivamente. Consultar las materialidades más utilizadas a menos utilizadas. Esto le va a permitir al laboratorio saber en qué más invertir, ¿sí? ¿Qué me conviene comprar? ¿Más circonia o más disilicato de litio? ¿Está? Esto me va a determinar la cantidad de trabajos, ¿sí?, que realicé con una determinada materialidad. Y consultar los tratamientos realizados. Es decir, todos los tratamientos que realicé, recordemos que los tratamientos son munión vital, munión no vital, perno, perno enmascarado. Entonces poder decir, bueno, también hice más pernos enmascarados que perno de fibra, por ejemplo, ¿sí? Todas estas 10 consultas que se le plantean acá es para que ustedes, cuando desarrollen la base de datos, y más específicamente las entidades de esa base de datos, puedan ver si no hay campos que le están haciendo falta para estas determinadas consultas, ¿sí? Por ejemplo, si me pide que quiere saber los pacientes agrupados por ciudad, bueno, se cae de maduro que en la tabla de pacientes debo tener la ciudad en algún lugar para después poder filtrar esa información. ¿Está? Si me pide cuánto facturé, bueno, en algún lugar tengo que tener el precio, ¿sí? Y después sumar, y después ustedes verán cómo incorporar todo eso en las consultas que se le están pidiendo, ¿sí? Pero no es que tengan que realizarlas a estas consultas, ¿sí? No es que me tienen que presentar en Access la consulta 1 realizada, sino que en esta primera etapa solamente se pide poder hacer estas consultas, ¿sí? Es decir, yo les voy, cuando ustedes expongan, les voy a decir, bueno, ¿cómo harían para determinar la consulta 7, por ejemplo? Todos los trabajos realizados. Y el modelo de base de datos me tiene que permitir poder realizar esa consulta. Si le está faltando en su diseño registrar el trabajo que se realizó, obviamente que esa consulta no la van a poder hacer. ¿Está claro? Bien. ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación en esta primera parte del trabajo obligatorio? El caso planteado se deberá presentar el día jueves 6 de octubre, es decir, el jueves que viene. Tienen toda una semana, no una semana, sino menos, porque hoy es viernes, para realizar este caso, ¿sí? Mediante una exposición grupal de lo realizado. Una exposición. En esta primera etapa se evaluarán aspectos como resolución del caso en primera medida, ¿sí? Si la resolución está mal planteada, por más que hagan una excelente exposición, no tendrán la nota adecuada, ¿sí? La resolución del caso en primera medida. El diseño tiene que estar bien planteado para poder aprobar en esta primera etapa. Dominio de los contenidos conceptuales, ¿sí? Es decir, acá nosotros ya estamos exponiendo un trabajo y ya tenemos conceptos que venimos trabajando a lo largo de esta unidad, ¿sí? Por ejemplo, si estoy mencionando una liga, no puedo decir la línea esta que me une esta tabla con esta otra, ¿sí? Porque eso no existe. Tengo que tener un adecuado dominio de los contenidos conceptuales. La presentación y exposición también se va a tener en cuenta, ¿sí? Cómo exponen, cómo se organizaron para exponer, qué claridad
adquirieron, digamos, en esta exposición, cómo lo presentaron. Hagan de cuenta que esto ustedes están vendiendo esta base de datos, ¿sí? Y yo soy el dueño del laboratorio que voy a decidir si los contrato o no los contrato. ¿Está? Entonces tiene que ser una clara exposición, bien presentado, no pueden improvisar nada, sino que tiene que estar todo bien aceitado y bien presentado. Participación e integración en el grupo de trabajo, ¿sí? Eso es fundamental porque yo voy a evaluar o voy a preguntar a todos los integrantes, por lo menos una o dos preguntas a cada uno, ¿sí? Por lo tanto, todos tienen que tener el mismo criterio y ya haber acordado cuáles son los criterios con los cuales van a trabajar o van a exponer el trabajo, ¿sí? Y en este caso se evalúa también las competencias para el trabajo en equipo, ¿sí? Cuando uno trabaja en equipo tiene que llegar a consensuar algunas soluciones, ¿sí? Si yo pienso una solución y mi compañero piensa otra, bueno, entre los dos tratar de buscar cuál es la mejor, ¿sí? Y ver cuáles de las dos opciones van a optar a la hora de presentar el trabajo. Y por último, el uso del vocabulario específico. Como les decía anteriormente, ya venimos trabajando con conceptos, ¿sí? Eh, y con vocabulario específico de cada modelo, por lo tanto eso también se va a tener en cuenta. ¿Está? Bien, chicos, ¿dudas? Vamos a consultar acá el chat. Dice, profe, ¿por qué dice día 6 de octubre? ¿A dónde dice 6 al 13? La fecha de presentación. Ah, porque fíjense que dice TP, segunda parte, adaptación del caso práctico. Esta es la segunda parte, ¿sí? Esto ustedes lo pueden presentar desde el 6 de octubre hasta el 13 de octubre, ¿sí? Pero esa es la segunda parte del trabajo. La exposición, de las cuales les estoy mencionando ahora, es el día 6 de octubre. Eso ustedes van a exponer el día 6 de octubre, ¿sí? De ahí le van a realizar las modificaciones que sean necesarias. Algunos van a tener que modificar mucho, otros van a tener que modificar poco, algunos capaz que nada. Entonces ya lo pueden presentar hasta el 13 de octubre. Tienen tiempo de presentarlo con las consignas y con las exigencias de la parte práctica. ¿Está? Eh, Abajo dice del 6 claro, es del 6 al 13 de octubre, es la segunda parte de este trabajo. Como dijimos, tiene dos etapas. La primera etapa es la exposición, donde ahí se van a sacar, van a ver de qué forma lo plantearon, y ahí una vez que ya recabaron toda esa información, si tienen que modificar algo, si está algo mal, lo pueden modificar, hasta el 13 de octubre tienen tiempo para hacerlo. Y por último, acá ponemos también la fecha del primer parcial, que esto ya es aparte del trabajo, del primer parcial va a ser el día jueves 20 de octubre a las 16 horas. ¿Está? Pero esas son fechas, eh, fechas ya del primer parcial. Quiero que me pregunten o quiero si tienen alguna duda, ¿sí?, de este trabajo que es lo próximo que tienen que hacer. ¿Sí? Con toda libertad abran el micrófono, pregunten, porque si algo no está claro, seguramente la solución no va a ser correcta. Profe, Sí, dígame. yo tuve que faltar las últimas dos clases y no le pude agarrar bien la mano a la aplicación todavía. Sí.
¿Usted puede mandar algún video o algo para enseñarnos bien cómo hacerlo desde cero? Sí, rapidito. Mirá, justamente ahora ya subí a la plataforma, ¿sí? Todas las diapositivas que veníamos viendo en las clases prácticas, perdón, en las clases teóricas, ¿sí? De todas formas, la profesora me avisa que también está disponible para clase de consultas, si necesitan. Eh, Ah, Jorge. Está la clase de consulta, puede ser el día martes que viene. Recuerden que el día lunes tienen la clase práctica que perdimos hoy, o ayer mejor dicho. Hoy recuperamos la clase teórica y el lunes la práctica, pero en las clases de consulta y en la clase práctica, ¿sí? No se va a resolver este caso práctico, porque la idea es que No, esto no, sea una. claro, claro. Claro, la idea para vos o para todos es que este caso sea resolución de ustedes, sea la producción de ustedes, ¿sí? Porque les va a servir tanto a ustedes para ver en qué situación están, cómo la llevan a la materia hasta ahora, y para nosotros para saber cuál es el estado en que se encuentran ustedes, ¿sí? Entonces, el lunes es la clase práctica, ¿sí? Presencial a las 5:30 de la tarde en la universidad. Y ahí los que necesitan pueden solicitar una consulta, ¿sí? Con la profesora para el día martes. El día ¿Está? martes igual, profe, nosotros cursamos de 3 a 5, tenemos libres hasta las 7, que ahí tenemos clase de consulta de física, y después cursamos de 7 a 10 y algo, o 9 y algo. Bueno, ahí se ponen de acuerdo con la profesora, ¿sí? Ven, porque eso lo maneja ella con los horarios que tiene ella disponible. Lamentablemente, en el tema de horarios, tienen que tienen que ya ir estableciendo algunas prioridades, ¿sí? Si es importante más la clase o la consulta o la clase que tengan de otra materia o la consulta que tengan de esto, eso ya lo tienen que ir viendo ustedes, ¿sí? Nosotros los tiempos también que tenemos son acotados para establecer las clases de consulta, ¿está? Pero eso ya lo planifican con eso. Sí, el lunes hablo con ella. Profe, le hago una consulta. Yo la semana que viene no voy a estar porque viajo con la UTN. ¿Tengo una posibilidad de recuperar esa clase o algo? Mira, la clase que viene es fundamental porque es la exposición, ¿me entendés? Em, para la materia es fundamental esa clase. Es tan importante como un parcial. ¿Solo viajas o Viajo con la, digamos, con la UTN, digamos, de deporte, porque vamos a Chapamaral, creo. y bueno, sí, ahí ¿y tu grupo está para exponer? Todavía no somos los grupos, profe. Bueno, déjame que averigüe y veo cómo podemos ver en ese caso, ¿sí? Ah, La buenísimo, profe. falta, porque esto ustedes tienen que tener en cuenta esto, la falta está justificada porque van con el grupo de la UTN, la falta, Sí, sí, pero de ahí la exposición para nosotros es fundamental, ¿me entendés? bien, bien. O sea, yo te Sí, sí, justifico la falta, es más, si les hace falta el presente, hasta ponemos presente o ausente justificado, que es lo mismo, pero la importancia, digamos, de la exposición es fundamental, ¿sí? No se puede, ya estamos tan acotados con los tiempos que no podemos dar otro día para exposición, ¿sí? Salvo que como ok, son varios, no alcancemos, pero bueno, ya también nos atrasamos en todos los tiempos que tenemos, ¿sí? bueno, profe. Entonces, a ver, la clase práctica lunes a las 17:30 horas.
Los que necesiten consulta pueden pedir y acordar clase de consulta virtual el día martes a partir de las 15 horas en adelante, ¿sí? El miércoles la profesora no puede en ningún horario, así que es el martes. Preferentemente que tengan preferencia de elección las alumnas que avisaron que no pueden concurrir el lunes. No sé si está Quintana y Saavedra. Hola, profe, acá Saavedra. Bien. Vos creo que le avisaste a la profesora que el lunes no podés. No, el lunes voy a estar rindiendo. Bien. Bueno, entonces la consulta, Sí, yo y Quintana vamos a estar rindiendo. Si quiere, dígame y yo le aviso a él. bueno, dale, sí, eso lo acuerdan con la profesora, ¿sí? Bueno, bueno. El martes la consulta virtual es a partir de las 15 horas, ¿sí? No sé ustedes, Quintana y Saavedra, ¿a qué hora pueden? Yo ahí le aviso a Quintana ¿Cómo? y cualquier No, cosa se te yo escucha muy bajito. Yo ahí le aviso a Santiago Quintana. ¿Sí? Que es a partir de las 15. Claro, pero sería bueno porque esto hay que fijar un horario, ustedes como que tienen prioridad porque no pueden el lunes, pero tendrían que fijar un horario para que ya quede establecido, ¿sí? El horario de la consulta del martes. La profesora puede a partir de las Bueno, 15 horas. bueno. Por eso le digo, ¿a qué hora pueden todos los que necesiten consulta? Y yo a las 15. Los chicos rinden, o sea, los chicos cursan sistemas a partir de las 15 horas, me parece. Y de ahí cursan hasta las 5, ¿no? Yo creo que un horario que nos venga bien a todos sería más o menos a las 5. No sé los de segundo Se te si escucha cursan muy a las 5 bajito, no sé también. si podés aumentar un poquito el volumen. ¿Dónde está el micrófono? ¿Cómo que no sé? Para, voy a escribir. ¿Dónde está? Bueno, ¿a qué hora entonces podrían la consulta? A partir de Estoy las ahí 15 horas, escribiendo. pues, ¿cómo? Estoy escribiendo. Ah, bien. Claro, pero está bien, pero esto es una cursada. Cursan a las 15 hasta las 17. Bueno, a las 17, ¿le parece? Lo que pasa que también ahí, como les decía, tienen que establecer prioridades entre la cursada o la consulta, ¿sí? Capaz que le coincide con una cursada, pero bueno, ustedes ven eh, qué es lo más importante. Bueno, a las 17 me están poniendo acá en el chat, ¿sí? ¿Les parece? Entonces la consulta martes 17 horas en forma virtual. Para mí sí, profe, está bien ese horario. ¿Está bien ese horario? Bueno, listo, entonces queda agendado para el martes 17 horas. Bueno, consultas, chicos, del caso práctico sobre todo, que es lo que más me interesa que quede claro. ¿Está claro? Obviamente, ¿sí? Como digo en otros años, no es un caso para empezarlo el miércoles a la noche, ¿sí? Porque no van a llegar con el diseño, no van a llegar para la exposición del jueves, ¿sí? Vayan a partir de ahora, aprovechen el fin de semana, júntense en virtual o presencial,
pero vayan haciéndolo con tiempo porque no es difícil, pero sí es extenso y tienen que tener en cuenta bastante cosas, ¿sí? Bueno, dudas, consultas. Bueno, si no hay dudas, vamos cortando acá. Por lo menos todo el procedimiento que realiza el laboratorio está claro. Bueno, chicos, si no hay dudas, entonces cortamos acá, ¿sí? Nos vemos el jueves, ¿sí? Ya con la exposición del trabajo. Recuerden que este es un trabajo práctico evaluativo y obligatorio, ¿sí? Esto va a registrar una nota que va a servir después para la aprobación directa. Entonces, bueno, espero que realmente no tengan dudas y puedan realizar una buena exposición el jueves. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Que la pasen bien. A ver, hay un chat antes que nos vamos. Bueno, ahí se Bye están bye. despidiendo. Bueno, listo chicos, que anden bien. Nos vemos.